nos llevas de viaje, Yapiro? ¿Unas giras por Europa te gusta? Y sí, Hacemos un todo lo que es Europa nos gusta muchísimo. Lisboa, Oh. Bucarest, No conozco Bucarest. Varsovia. No conozco Varsovia. Yo tampoco, por Y eso me vamos. parece un viajecito piola. Y sí. Pero bueno, no... Hola, soy Ian, coordinador de Ahora Dicen. Que anda por ahí, ¿no? En cualquier lado. Chicos, está. no vuelve. Bueno, nada. No vuelve más. Y bueno, vamos a hacer el viajecito y es un viajecito como siempre con malas noticias o buenas noticias que esconden otras más complicadas. A ver. Porque tuvimos elecciones, 2 presidenciales, una de parlamentaria, de primer ministro. En Portugal tuvimos elección de primer ministro por unas... Me gusta el tuvimos como por si un no repercutiera, ¿no? adelantamiento lo tuvimos porque yo tengo que cubrirlo Sí, muy solamente. bien, muy bien. Como planeta. Presenciamos, Claro. elecciones adelantadas de primer ministro porque había habido un pequeño caso de conexiones entre gente que hacía obra pública y el primer ministro portugués Luis Montenegro. del Pequeño Partido para lo que estamos acostumbrados Socialdemocrático. nosotros. Bueno, son unas cosas de cierta promiscuidad entre quienes realizan la obra y los dirigentes políticos. Conflicto de Recordemos, intereses. en Portugal los temas de conflictos de intereses habían acabado con el gobierno de Antonio Costa, socialista. Venimos de elecciones anticipadas ya que habían ganado la centroderecha del Partido Socialdemocrático. Este buen hombre duró menos de un año, no tenía mayoría parlamentaria y tuvimos las elecciones en las cuales amplió un poco su mayoría, revalidó su mandato. Los portugueses un tanto cansados de concurrir todos los años a votar, con lo cual refrendaron en parte al partido del presidente, que creció de 28 a 30, del primer ministro, perdón, que creció de 28 a 33 puntos. Un te voto, pero por 2 años no me jodas. Del Claro. otro lado, los socialistas cayeron de 28 a 23 puntos. Y me parece la noticia más importante es la extrema derecha de Llega. Creció también 5 puntos, se ubicó casi pisándole los talones a los socialistas. Portugal va a tener nuevamente un gobierno probablemente de minoría o una gran coalición entre los dos grandes partidos que entre los dos suman apenas por encima del 50%, una de las señales de alarma en un país que hasta hace 5 años era el ejemplo de la gobernanza progresista posible, te decían el que rompió con el fondo, y la verdad que uno miraba los datos y estaba bien que uno lo pensara así porque es un país que ha sido exitoso. Bueno, ese país, ese partido, están hoy en una crisis grande con los menores porcentajes de votos históricos para el partido, de apoyos, con un liderazgo débil y un resultado electoral bastante complejo de cara hacia adelante, y lo que crece es, bueno, la derecha. Y en el cuarto lugar, también me parece interesante mencionarlo, Iniciativa Liberal, un partido que no existía hace 3 elecciones y que le ganó a los espacios tradicionales a la izquierda del socialismo, como el Partido Comunista y el Bloco de Izquierda. Así que un Portugal que se corre a la derecha, si bien el líder, digamos, el Macri de ellos, para divertirnos un poco con esto, dijo que de ninguna manera va a gobernar con la ultraderecha, prefiere gobernar en minoría, pactar con los socialistas, lo que fuere. Es una centroderecha moderada, con algún sentido democrático, con lo cual no va a haber un gobierno con la ultraderecha adentro. Pero Portugal va a un gobierno de minoría, vamos a mirarlo. Vamos a ver el futuro, digamos, de esto que sucedió en Portugal, porque hubo elección presidencial en Rumania. Recordemos, en Rumania habían hecho algo muy particular, que es... Por no decir escandaloso. Sí, el candidato de ultraderecha que había en las elecciones de finales del año pasado había sacado 23 puntos, había salido sorpresivamente primero, y el Tribunal Electoral había anulado la elección porque
parte de su publicidad en internet habría sido financiada por Rusia. No, rarísimo. Una cosa muy extraña. Bueno, interferencia extranjera, descalificaron al candidato y llamaron a hacer nuevamente la elección. De cara a esta nueva elección, por supuesto, la ultraderecha presentó otra figura y como no podía ser de otra manera, Ganó. creció, sacó más de 40 puntos en la primera ronda presidencial y tuvo que disputar una segunda vuelta que esta vez ha perdido. Ganó Nicu Jordan, que es el alcalde de Bucarest. Le dicen centrista, es un hombre de centro derecha, digo, Claro. pero representó una alianza entre, digamos, los más liberales y los socialdemócratas y todos los espacios proeuropeos contra la ultraderecha. que era ¿Hubo cordón sanitario? técnicamente, sí, más que cordón sanitario, hubo que juntarse porque si no te ganaban. Todos los espacios apoyaron la candidatura de Dan. George Simeón de la ultraderecha, efectivamente, sí, el flaco Dan de Bucarest, le ganó a este Simeón, candidato de la ultraderecha, sacó 46 puntos y que en un país que es parlamentario, recordemos, la elección presidencial es importante, pero es un país que básicamente se define por el control del parlamento, si bien el presidente es un poco más poderoso que Quedaron bien los ahí. reyes. Me parece que cuando haces la proyección de los 40 puntos que sacó en primera vuelta, de los 46 que sacó en segunda vuelta, sus opciones son más que interesantes de cara a la posibilidad de formar gobierno en un futuro o bloquear la formación de otro. Claro. Y nos queda una última elección también presidencial, pero de primera vuelta que hubo en Polonia. Polonia también armó una gran coalición para ganarle a un espacio que todos caracterizan entre la derecha y la ultraderecha, que es el Partido de Ley y Justicia, estuvo muchos años, uno de esos partidos ejemplo de Donald Trump. Un Buen poquito nombre de nazi, partido. recontra nazi. Y efectivamente se juntaron todos desde la centro derecha hasta la centro izquierda, le ganaron la elección parlamentaria y ahora había que hacer la presidencial, donde el representante de Ley y Justicia no tenía reelección. Y esta Ley y justicia, por si no se la injusticia podía ser interpretada. Y ganó el candidato de la coalición de gobierno, pero sacó el 31% de los votos. Segundo salió ese partido, Ley y Justicia. No, porque dicho rápido es raro, ¿viste? Ley y Justicia sacó 29 puntos. Vamos a tener una segunda vuelta, pero me interesa mencionar quiénes quedaron en tercer lugar, un partido que se llama Confederación, cuyo candidato dijo algo así como: no queremos a los judíos, no queremos a los homosexuales, no queremos el aborto, no queremos la Unión Europea. Queremos divertirnos. Ese señor, que además se reivindica libertario en temas económicos, obtuvo el 14% de los votos, 14%. lo cual si sumás con el otro 29 te pone bastante cerquita de Yo una no quiero victoria. hablar de los polacos, pero... Y en cuarto lugar salió un señor que tiene la Confederación para la Corona Polaca, así que te imaginás que si tiene la corona en su nombre y es un señor que reivindica la monarquía y tal vez la expansión territorial, Es modernísimo. no es de izquierda, Claro. ¿no? Grandes zurdos. Así que podemos decir que también las perspectivas de la ultraderecha y los espacios a la ultraderecha y a la derecha de la ultraderecha están bien posicionados para pensar en una posible recuperación de la presidencia, en una renovación de la presidencia para los espacios de ultraderecha polacos. Y lo que tenemos entonces, como cada vez que vengo a contar una elección en cualquier lugar de Occidente, es una izquierda en crisis y una ultraderecha en auge, y candidatos que eran de derecha incluso no especialmente moderados, que ahora parecen gente de centro. Igual quiero poner un asterisco a lo que decís antes de cerrar, que es que, aunque no se note tanto en la Argentina, América Latina tiene sus líderes de izquierda, centroizquierda, pues ahí gobernando. Sí, América Latina sí, me parece que es un asterisco importante. Hay que decir que cuando uno mira el mapa hay mucha izquierda. Cuando uno mira cómo está esa izquierda en términos de su gobernabilidad, de su popularidad, con varios que tienen que renovar, como Petro, como Boric, son Bolivia, que tiene elecciones en agosto. Bueno, es otro cantar, sí.
si miramos, por ejemplo, esos 3 países, la situación no es nada cómoda. El propio Lula, tal vez uno de los líderes más importantes de la historia de América Latina, pasa también dificultades en Brasil. Lo que decís es cierto, es un buen asterisco. Creo que es un fenómeno más marcado en el occidente desarrollado que en América Latina, pero tampoco está comodísima la izquierda en América Latina y me parece que tiene que ver con una crisis programática y de cómo se enfrenta esta coyuntura de creciente fricción desde cierto progresismo de la izquierda con una mirada distributiva en un momento en el que no hay modelo de crecimiento, ¿no? Vino Martín Shapiro bien arriba. Flor y Nico. De 7 a 10. Halfon, Flor y Fiorentino. Y Nico. En Futurock. Motorhead haciendo Cup the Grace. Faltan 15 para las 9 de la mañana, 16 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.